Saludos amigos, 20 de diciembre de 2024. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Hoy hemos podido pasar a formato vídeo una entrevista con una persona afectada por todo lo ocurrido en Siria, una persona que vivió en primera persona todos los acontecimientos durante toda esta larga guerra que ni mucho menos ha terminado. Veremos todavía qué es lo que cabe esperar, de hecho nos lo va a contar en la entrevista. Pero eso sí, es una persona que obviamente teme por su seguridad, por la seguridad de su familia, y no ha querido ni mostrar su cara ni siquiera su voz. Así que hemos realizado en realidad la entrevista por escrito, pero nosotros aquí lo pasamos a formato vídeo. Entendemos que va a ser más ameno y más fácil de digerir. Es muy interesante, esta persona tiene un muy buen nivel cultural, un muy buen nivel intelectual, entiende muy bien cuáles son las causas profundas de lo que ha ocurrido en Siria y en el mundo, así que no se lo pierdan, no tiene ningún desperdicio. Vamos allá, empezamos con la entrevista. Entrevista a Haddad Sama. Hola Haddad, gracias por concedernos esta entrevista en un momento tan delicado para Siria y para todos los sirios refugiados después de tantos años de guerra. Antes de nada, háblanos un poco de tu situación personal y de cómo te han afectado los ya más de 13 años de guerra. Mi situación es de intento respeto de que los acontecimientos no afecten demasiado a lo personal, pero a pesar de ello, experimento una fuerte erosión emocional correlativa al hundimiento de Siria. No se trata ya primordialmente de la disolución gubernamental y administrativa, sino que se trata ya de la desaparición de Siria como entidad política y territorial. Ese proceso está ya en curso, con Israel ocupando la zona sur de Siria, el área del monte Hermón y colindante al mismo, y a punto de anexionársela formalmente al considerarla parte de su tierra prometida por su deidad. Desde el inicio de las hostilidades no pude regresar a Siria más que en 2017, es decir, con la apertura de una fase de distensión relativa entre los contendientes y resultante de la toma de Alepo por parte del ejército árabe sirio en 2016. Una vez allí, fui testigo de los estragos causados por la invasión de los colonos mercenarios terroristas. Escaseaba el combustible en un país donde había sido barato, oscilando los precios de la gasolina paralelamente a la oscilación monetaria. Los campesinos quemaban madera para calentarse con hogueras, y al escasear tal combustible y sufrirse cortes frecuentes de electricidad, ya que las centrales habían sido destruidas, había carestía de alimentos, que habían sido siempre puestos en el mercado en abundancia y asequibilidad, o a través de los circuitos cooperativos entre producción, distribución, consumo. Un país dotado de total seguridad se había convertido en un país donde se practicaba el mercado negro y la especulación con bienes. La ruina presupuestaria resultado del bloqueo, del robo del oro por parte de los yihadistas y de la ocupación imperialista de las zonas de extracción petrolera son factores que habían repercutido en el deterioro de la enseñanza y de la sanidad, habiéndose al mismo tiempo iniciado la inversión extranjera en escuelas y universidades privadas. Gran parte de la industria había sido robada por los agentes de Turquía o proturcos, usándose interminables caravanas de camiones para ser remontada en ese país. Extensiones de tierra de cultivo habían sido quemadas junto con bosques por los terroristas en sus retiradas sucesivas. La falta de reservas de oro había repercutido en las dificultades de la banca estatal, siendo bancos privados quienes pasaban a cubrir con sus condiciones la función cambista, monetaria y crediticia. Escaseaba el hormigón para la reconstrucción al haber sido destruidas varias plantas de producción cementera. Al visitar los pueblos de la cordillera litoral y la misma ciudad de Tartus, vi las interminables fileras de carteles con el rostro de los caídos en combate contra los invasores y los fanáticos. Hileras de fotografías de jóvenes sirios del ejército árabe sirio y de las milicias, sobre todo de la milicia del Partido Social Nacionalista Sirio, etc.
un país pionero en la historia en lo que se refiere a la agricultura, la fundición y el trabajo con metales, la cerámica, el monoteísmo y el panteón estructurado de dimensiones de lo divino, las profesiones y oficios especializados, las ciudades, etc., arrasado por haber sido un ejemplo de economía política independiente de los mercados financieros occidentales y de sus bolsas internacionales. ¿Cómo era Siria antes de la agresión yihadista? Siria era por encima de todo un país inocente, un país cuya población, en su nobleza y cierta ingenuidad, no podía siquiera remotamente sospechar la malignidad de su entorno geográfico y los planes que le estaban siendo deparados. Siria era un país sin deuda externa, un país que exportaba medicamentos y donde uno podía dejarse las bolsas de la compra en cualquier lugar a la vista pública y sin miedo a que nadie las fuera a sustraer. Era un país de telecomunicaciones en soberanía y, por tanto, de independencia militar en sus comunicaciones y tecnología informacional. Era un país de suntuosidad gastronómica y alimentaria, un país de cultura de masas marcadamente pacifista e incluso un tanto buenista con respecto a la realidad regional árabo-suní que rodeaba a los sirios. Un país donde los impuestos a la ciudadanía eran irrisorios y donde el sistema fiscal funcionaba a partir de la extracción tributaria de una fracción importante de la ganancia industrial y del beneficio comercial, siendo reinvertido en políticas públicas, en el mismo desarrollo productivo y redistribuido en inversiones sociales. La Siria era una sociedad bien concienciada respecto a la cuestión de Palestina, y cuyo gobierno jamás reconoció el Estado de Israel, ni dejó de apoyar la lucha de los palestinos. El imperialismo jamás se lo perdonó, como el tiempo se vería. ¿Cómo valoras los últimos acontecimientos? ¿Qué puedes decirnos de Assad? La cumbre multilateral de Doha, al establecer acuerdos que involucraban a las dos entidades nacionales aliadas de la República Árabe Siria y en un sentido de provocar una transición y cambio de modelo de Estado desde el Estado sirio nacional hacia un Estado liberal e integrado en la división internacional del trabajo y de la extracción ganancial, dejó al ejército árabe sirio sin posibilidad práctica de defensión frente a un ejército de mercenarios que son representados como espontáneos en televisión, pero que son profesionales del mercenariazgo, la guerra y el asesinato en masa. El ejército árabe sirio había estado defendiendo Alepo y Hama, recuperando parte de las posiciones perdidas y reagrupándose en las afueras de esta última ciudad con objeto de asediar a los terroristas. Al saberse solos, pienso que fue la propia política civil la que emitió la orden de no combatir a la oficialía, y ésta la trasladó a los coroneles de los distintos regimientos del ejército árabe sirio. A ello, sumar los serios problemas de las milicias del Hezbollah en Líbano, tras las sucesivas ofensivas israelíes. El presidente Bashar es un gran patriota, y así se ha revelado en la casi década y media de unión resistente con su pueblo y su nación. Son difamaciones las que hablan de huida y abandono. Bashar fue evacuado por los rusos al constatarse que no había otra escapatoria que la aérea para burlar las operaciones imperialistas sionistas terroristas para asesinarlo usando aviones no tripulados. Antes de que lo asesinaran, como habían hecho poco antes con el señor Hassan Nasrallah, Bashar fue salvado y trasladado a Moscú, a reunirse con su esposa, quien se halla en una situación de recuperación de una enfermedad grave. Me alegro de que haya salvado su vida y con el tiempo pueda ser una voz disidente en relación al proceso abierto en Siria y con cierta proyección internacional de sus declaraciones futuras. El presidente Bashar adoleció un tanto de excesivo idealismo. Pensó que la corrupción que involucraba a las terminales territoriales periféricas de la administración y de la burocracia civil y militar se solucionarían con la apertura del país a posibilidades. Es decir,
no emprendió una verdadera racionalización de la estructura burocrática en Siria, ni una vigilancia centralizada y sistemática de esas terminaciones administrativas regionales. Se equivocó, y tal laissez-faire contribuyó al hartazgo de un sector no nimio de la sociedad civil siria. También erró en la sobreconsideración del papel económico a jugar por el turismo, hecho que produjo una burbuja de venta de tierras al infundir expectativas irreales de la prosperidad a muchas gentes del campo, sumándose al fenómeno de la recalificación de terrenos. Ello conjuntamente empezó a modificar la estructura propietaria de la tierra en Siria y hundió a campesinos tanto como a pequeños propietarios que combinaban sus explotaciones con el trabajo estacional a jornal. Estos, por familias al completo, hubieron de emigrar a unas ciudades sin mercado laboral capacitado para integrar activamente a la fuerza de trabajo proveniente. Junto con ello, la demanda de vivienda urbana subió y correlativamente los precios inasequibles para toda una nueva capa de habitantes urbanos ex campesinos y con dificultades económicas. Finalmente, erró en su laissez-fairismo respecto de la prédica en las mezquitas y las actividades en sus intramuros. Este dejar hacer permitió la acumulación de armas y el proselitismo entre los devotos de la hermandad musulmana. Se dejó hacer probablemente porque Siria se sabía observada internacionalmente por un imperialismo que amenazaba con su lista negra de países y con un recuerdo todavía reciente de Irak y Afganistán. Ligado a esta acumulación de fuerzas internas por parte de los hermanos musulmanes, el Estado sirio se equivocó al abrir fronteras a menudo sin inspección alguna a las entradas, con Turquía. Eso abasteció de armamento a las células de los clérigos y fanáticos que preparaban ya a cubierto de mezquitas y de colectividades culturales libres de hacer desde la nueva ley de reunión y asociaciones. ¿Qué consideración te merece Al-Jolani y el HTS que parecen haberse hecho con el control de la situación? Basura inmunda, un supremacista confesional suní que está permitiendo ya las masacres de alawíes por parte de supuestos incontrolados, bajo mano en realidad del propio HTS, y que hacen de poli malo mientras él puede imputarles a ellos los estragos y lavarse por consiguiente las manos. Golani es un neofeudal quien redujo a la servidumbre a las poblaciones lugareñas cuando ocupó Idlib, y quien ha protegido el tráfico de esclavos sirios hacia los señores de la guerra libios, como eje primordial de su nueva economía en la misma Idlib. Es quien ejecutó a miles de personas en Idlib, para él infieles, o peor que infieles, previo paseo enjaulados sobre camionetas. Los medios se guardan muy bien de hablar de sus cárceles y calabozos en Idlib. Es un lumpen más, que se cree coronado, pero que se verá emparedado entre Turquía y su ocupación al norte e Israel y su ocupación al sur. Golani es un títere sin cabeza ya, como se demostrará con el tiempo. Él ha comunicado a Occidente que instaurará el libre mercado en Siria y la integrará en la economía globalizada, como si Occidente no le hubiera comunicado a él tal directriz, como si Occidente no le hubiera puesto a él para que acometiera tal función liberalizadora. ¿Libre mercado para quién? Para el imperialismo exportador e inversor y para la burguesía compradora sunita siria, más los nuevos afincados del nuevo régimen, quienes harán negocio con las transacciones de capitales hacia el país y con el cobro a movimientos mercantiles. ¿Cuál es la responsabilidad occidental en lo ocurrido en Siria? Occidente basa su poderío ideológico mundial y su capacidad de seducción planetaria en presentar el chantaje de una encrucijada que predica o yo o la barbarie oscurantista. Se daba la casualidad de que Siria era el ejemplo viviente a ojos del mundo árabe de la falacia de tal dicotomía invocada, puesto que Siria encarnaba una modernidad de progreso,
pero al mismo tiempo alternativa a Occidente y a su pack de vacío ideológico, de individualismo, de monopolios privados y de desprotección social y desvínculo interhumano. Una modernidad alternativa así es insoportable para Occidente, quien fabrica, en cambio, su propia alteridad monstruosa. Un islamismo que parece validarlo a él ante las muchedumbres de espectadores. Ya ha entronizado Occidente, en Siria, su contrapunto doméstico de bárbaros. Bárbaros a quienes el presidente Bashar, contra las peticiones de Colin Powell en su momento, jamás pensó en legalizar en términos políticos u organizativos. ¿Qué puedes decirnos de Erdogan y los turcos? Erdogan continúa con su empresa de empeño por devenir el caudillo del mundo musulmán suní, puente ideológico confesional hacia la consumación de su proyecto imperial neo-otomanista. Él ha construido una nueva burguesía de Estado y hasta una nueva umma turca, seducidas por estos cánticos de convertirse en el centro del mundo musulmán y así tal vez con el tiempo del mundo entero. Esta ideología proyecto considera tanto Centroasia como la península arábiga y por ende a Siria como parte de su espacio natural. Así, en su proyecto de abanderado de los árabes, ha financiado a Hamás durante más de una década, persuadiendo a no pocos segmentos poblacionales árabes de ser su padrecito protector. El caramelo del poder es siempre una tentación persuasiva para los árabes suníes, que se recuerdan en Siria sistemáticamente privilegiados por la política otomana sobre tierras, mientras los alawíes eran objeto de intento de genocidio y los cristianos eran obligados a emigrar o transformados en siervos tributarios y de rendimiento agrario al servicio de la nomenclatura de terratenientes construida por el Imperio turco al seno de la casta sunita. Asimismo, y en su pugna contra Rusia por establecer un eje centroasiático de influencia, Erdogan se ha lanzado a cofinanciar oleoductos y conductos de hidrocarburos destinados a ofrecer a Occidente un abastecimiento alternativo al provisto por Rusia, con lo que Erdogan mata dos pájaros de un tiro, al lesionar los intereses rusos y a la vez ganarse la confianza de Occidente. Paralelamente, Erdogan efectúa el rol de guardián bombeador de refugiados, algunos reales y otros supuestos, sunitas, hacia Europa, que a los poderes fácticos occidentales les interesa importar a Europa de una manera controlada, a cambio de condensador, de transmisor y de bombeador de franjas demográficas confesionales retardatarias, con el consiguiente debilitamiento europeo y así pues fomentando la idealización europea de Israel como si fuera la última frontera occidental de autodefensa en torno a la cual cerrar filas. Erdogan posiciona así sus productos en Europa, vulnerando consentidamente las propias leyes comerciales de la Unión Europea. Calzado, tejido, frutos secos, agroindustria masiva y pronto gas desde el Golfo Pérsico a través de gasoductos que, oh casualidad, pasarán por Siria. ¿Crees que el actual régimen, que cuenta con la bendición occidental, llevará por fin la paz a Siria? Este Zelensky árabe de Golani llevará a Siria tal vez la paz de los muertos, propiciando una Siria vendida a la compra occidental de deuda y a los créditos de reconstrucción, con un Estado desguazado en su dimensión social y una sociedad civil alienada de su anterior dimensión productiva e industriosa independiente. Sin embargo, no creo tan siquiera en que esta paz llegue, pues el confesionalismo que encarna el HTS es una auténtica bomba de fragmentación que siembra el sectarismo. El sectarismo emanado del sectarismo, nuevas sectas y así sucesivamente. El antiguo proverbio beduino declara: yo contra mi hermano y yo contra mi primo y mi hermano y yo contra el extranjero. Ya se producen combates embrionarios en el propio regazo del HTS, en la provincia de Idlib, siendo que, por lo demás, a Israel, empujando desde el sur, el HTS le parece demasiado pro-otomano, y a Turquía, el mismo HTS, le parece demasiado descontrolado en comparación a sus marionetas
del Ejército Sirio Libre y sus franquicias sucesoras, ENS, etc. Tal encontronazo entre potencias regionales le augura al HTS su libanización y tal vez la de Siria. ¿Qué opinas del papel que ha jugado Israel en la historia reciente de Siria? El sionismo laico ha pretendido con su plan Shamir, y sigue pretendiendo, la construcción de un nuevo Oriente Medio bajo supremacía sionista y vertebrado en lo económico por una confederación comercial árabo-israelí que reproduzca al nivel regional el juego imperialista de intercambios desiguales. En tal dinámica, las burguesías árabes serían eminentemente compradoras y así importadoras de mercancías israelíes de alto valor añadido, tanto como de capitales operativos israelíes en suelo árabe. Estos capitales repatriarían los beneficios, tanto como los derechos comerciales con las mercancías producidas y los servicios turísticos e infraestructurales. A cambio, los países árabes se especializarían en dicha albergancia de capitales israelíes y en la exportación agroindustrial y pecuaria. Se comprenderá que el modelo económico nacional sirio no encajaba en tal proyecto. Paralelamente, el proyecto israelí judeo-supremacista ve en la colonización demográfica del Oriente Árabe y por ende de Siria, tanto como en el dominio político-institucional sobre el Canaán bíblico, que comprende zonas en Siria, en Jordania y en Líbano, las condiciones sine qua non para el cumplimiento de sus profecías relativas al advenimiento de su Mesías, quien vendría a otorgarles el Erez Israel, tras la destrucción de Damasco y la reconstrucción del Tercer Templo. Hablamos del arco geográfico comprendido de oeste a este entre los ríos Nilo y Éufrates. ¿Consideras que el mundo árabe está dividido? En mi opinión, el panarabismo y con él las expectativas por parte del presidente Bashar en el sentido de construir un mundo árabe unido y armónico como plataforma transcontinental de contrahegemonía al imperialismo conforman planteamientos idealistas e irrealistas. Ciertamente, tal categoría idealista de mundo árabe está realmente compuesta y contrapuesta intestinamente por raigambres socioculturales y sociohistóricas, por proyecciones geoestratégicas e idiosincrásicas chocantes entre sí. El panarabismo ha sido en gran medida una ideología dada a luz por clases medias árabes ilustradas, académicas, intelectuales y formadas a veces en colegios de jesuitas o franceses, y quienes han percibido a la sociedad siria desde el prisma del romanticismo orientalista, a su vez influenciado por la obra de estudiosos europeos críticos del colonialismo, pero a su vez imaginantes de una identidad solamente sita en sus cabezas. Cuando Lawrence de Arabia quiso unir a los beduinos peninsulares contra los turcos, estos solían responderles: ¿qué es un árabe? No existen aquí. Yo soy de la tribu de Omar, o de la tribu X, Y o Z. El panarabismo ha representado una voz alzada sugestiva contra el islamismo subdesarrollista, pero que obvia, entre otras muchas cosas, que el factor petróleo, geofísicamente distribuido de manera desigual a lo largo del llamado mundo árabe, instituye países, sociedades, clase, antitéticos entre sí, unos imperialmente cooptados a cambio de jugar su carta petrolera, y otras naciones clase árabes que, en su intento de independencia y soberanía, se encuentran confrontados inevitablemente con los primeros países, sociedades, clase. ¿Qué opinas del papel de Rusia? Se es injusto en las críticas hacia Rusia. Siria habría dejado de existir hace varios años de no haber sido por el apoyo ruso. Paralelamente, Rusia se ha revelado como una potencia militar y presupuestaria secundaria respecto del Occidente, y que ha tenido que concentrar sus fuerzas en no perder sus bastiones en la Ucrania oriental, que no lo olvidemos lindan frontera con la propia Rusia.
La política rusa se considera depositaria de la antigua responsabilidad imperial romano-oriental con la cristiandad, y así ni ha olvidado ni olvidará a los sirios cristiano-ortodoxos, por quienes continuará interviniendo en Siria de un modo u otro. Mi opinión en tal sentido es que Rusia no se ha retirado definitivamente de escena, sino que se ha replegado tácticamente, volviendo a asomar en cuanto se presten las circunstancias. Ellos saben lo que representa el enclave del levante mediterráneo sirio, tanto en términos geopolíticos como en lo que se refiere al tránsito mercantil naviero mundial, a la posibilidad estratégica de paso naval militar y a la contención de la proyección de Turquía en el Cáucaso, Irán y el Asia Central. Por otro lado, los descendientes de matrimonios ruso-sirios se cuentan por miles en Siria y constituyen todo un segmento poblacional a proteger al haberse establecido durante décadas pasadas miles de profesionales especializados y personal ingenieril, técnico y científico soviético en la Siria baasista. En lo que respecta a la liberalización económica de Siria, Rusia cede sin presentar grandes contraposiciones, pero sería ingenuo pensar que Rusia no ha injertado a la sombra de sus destacamentos militares destinados en Siria toda una tupida red de espionaje y servicios secretos, informadores, etc., reposando ahora tan solo aparentemente. Al mismo tiempo, no me cabe duda de que la resistencia siria armada se reconstituirá en el lapso de un par de años y que en su financiación y logística hallaremos afortunadamente a Rusia. Por último, ¿cuál sería, a tu juicio, el camino de la esperanza para Siria y el Próximo y Medio Oriente? Junto con la perspectiva de contraataque y contraposicionamiento ruso que he comentado en el anterior punto, pienso que la reconstitución de una alternativa en Siria y en otros países árabes es indisociable de profundos cambios sociales y políticos llamados a darse en Occidente. Tal que así, muertos los amos, famélicos sus perros. Y no cabe duda de que el Islam político es perro de sus amos. Un tercer vector que puede empujar hacia la reconstitución de alternativas es el empuje israelí expansionista. Pienso que las masas árabes, con independencia de la posición de sus instituciones políticas, no consentirán tal expansionismo, que ahora se revela a espuertas con la invasión militar y colonialista de Siria. Solamente desde esta perspectiva internacional que involucre a las masas árabes y occidentales y de la mano táctica con el contrapoder ruso, podrán las masas sirias restituir su independencia patria, siendo que sectores enteros del mundo social civil sunita sirio están llamados a arrepentirse de haber agarrado el caramelo del poder supremacista en Siria en cuanto tengan oportunidad de hacer balance de su nueva situación material y en materia de seguridad a un tiempo vista. Muchas gracias. Añade algo más si lo consideras oportuno y un cordial saludo. Muchísimas gracias por la oportunidad de entrevista que me ha brindado usted. Hoy más que nunca, cuando las necesidades, los intereses y el poder de la finanza y de su tribu internacional de elegidos resultan ser globales, la perspectiva para las naciones y para los pueblos deviene dialécticamente una perspectiva global, o la perspectiva no será. La victoria de Siria será de manera indisociable la victoria global de la humanidad en el terreno de su conciencia respecto de Siria y de la presión internacional popular resultante. Así sucederá que Siria, la humanidad, vencerá. Bueno, pues hasta aquí la muy interesante entrevista. Esperemos que la hayan disfrutado. La verdad es que da ciertos puntos muy interesantes, una perspectiva con ese toque de análisis que atiende a cuestiones económicas, a cuestiones sociales, a cuestiones políticas, pero también teniendo en cuenta la cuestión militar y de los últimos hechos. Y todo ello dentro de un contexto histórico. La verdad es que le agradecemos mucho esta oportunidad de ofrecernos un punto de vista local sobre esta terrible tragedia que ocurre allá y bueno, esperemos que en el futuro y quizá en mejores circunstancias podamos hablar con este señor y que nos siga contando, bueno, qué es lo que cabe esperar en el futuro. Para todos ustedes, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, nos esforzamos y mucho
por arrojar luz sobre este tremendo caos en el que vivimos. Así que, ya saben, nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo para todos.